Muy buenos días. ¿Qué haríamos sin Sebastián? Es una bendición, Sebastián. Bueno, hoy vamos a iniciar con un nuevo libro. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, uno de los 5 libros de la Torá. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, permítenos, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Por favor, te pedimos revelación en cada una de las personas que vienen y se presentan aquí, se preparan. Enséñanos a discernir cada letra de tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros podamos entender? Ábrenos tus tesoros, Señor, de tu sabiduría. Y, Señor, que nuestro entendimiento quede iluminado a través del estudio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Juanita, ¿dónde anda? Ya es tiempo de... Buenos días. Hacemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Danos sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, sabiduría tuya, Señor, para entender tu palabra y para tener revelación, Señor. Te lo rogamos, Dios. Te pedimos, Dios, que bendigas a los que estás aquí y a los que han de venir y a los que no han de venir. Te rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues me tocó iniciar este libro y me tocó hasta el capítulo 1, hasta el versículo 18. Leemos, por favor, de uno en uno, por favor. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos seguid al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río del río Éufrates. ¿Qué dice? 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos.
En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como la estrella del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de familia, jefes de millares, de centenas, de cientos y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y el hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Bueno, pues empezamos. Vamos a, ya sabemos todo, ¿no? Quién es Moisés, pero vamos a recordarlo un poquito. Vamos a recordar de Moisés un poquito. Nomás dejen ver el nombre de su papá y de su mamá. Su papá fue Amram y su mamá Jocabet. Moisés nació en un tiempo difícil, a donde el faraón ya desconfiaba de los israelitas porque se habían multiplicado y eran bien fortalecidos, entonces ya les tenía miedo y había mandado que primero a las parteras que los que fueran niños los mataran, que sobrevivieran nomás las puras niñas. Y como las parteras dijeron que no, porque las mamás eran fuertes, las hebreas eran unas mujeres fuertes, y cuando ellas llegaban ya habían tenido sus bebés. Entonces aquí él da la orden a todo el pueblo que echen los niños al río. Entonces su mamá vio que era un niño tan hermoso y no quiso echarlo al río, sino lo tuvo escondido 3 meses. Después de 3 meses lo echó en yo digo que es canastillo bien hecho, lo echó al río Nilo, y ahí bajó la hija del faraón a bañarse y lo tomó, lo adoptó y lo enseñó y lo educó. Después vemos que Moisés tiene un incidente fuerte y fue descubierto por sus mismos compatriotas, y entonces él le dio miedo, huye a Midian y se casa con Séfora, la hija de Jetro. Entonces ahí ya después, cuando él tenía 80 años, tuvo su llamado por Dios. Todos sabemos que se presentó en una zarza ardiendo y que le habló. Entonces, desde ahí empezó no quería, pero con Dios nadie puede decir no. Entonces lo llevó a que guiara y a que fuera líder del pueblo, de su pueblo, porque él, su pueblo estaba en esclavitud y recibía muchos maltratos, y oró o le suplicó a Dios su pueblo, y Dios oyó, y entonces lo sacó de Egipto, y aquí por medio de Moisés, y aquí son sus últimos meses, o sus últimos meses, o su último año, no sé, que él vive, que él sabe que ya va a morir. Entonces aquí les hace
aquí les hace a ellos, les hace un recordatorio de cómo tienen que vivir el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se le reveló a Dios y se le reveló a Moisés. Entonces, Moisés, Dios dijo, de 20 años para abajo van a pasar y de 20 años para arriba van a morir aquí en el desierto. Entonces anduvieron peregrinando 40 años. Y todo esto fue porque no tenían fe. Era un pueblo que había estado esclavizado 400 años y sabía que existía Dios, pero yo creo que no lo conocía porque no tenía relación íntima con Dios. Entonces Dios se enojó mucho con ellos porque Dios ya ellos habían visto muchas maravillas y cómo los había sacado con mano fuerte de Egipto. Pero ellos ni así entendían. Muchas veces así nos pasa, que nosotros luego nos hace el Dios, vemos sus maravillas, vemos lo que hace con nosotros o con nuestros hermanos y a veces dudamos. Y vemos que a Dios no le agrada nadie, sin fe. Nadie, es imposible agradarle a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Entonces vemos aquí que Moisés da sus discursos, sus últimos discursos, porque él ya va a morir. Da sus, a lo largo de Deuteronomio son 3 discursos que él da. A mí nada más me tocó muy poquito, me tocó nada más una introducción, se puede decir, a los discursos, ¿no? Entonces aquí vemos que Moisés lo que quiere es enseñarles cómo vivan los israelitas. Entonces vemos aquí también que les recuerda la historia de sus padres. Les recuerda que sus padres no tuvieron fe. Les recuerda que sus padres renegaban contra Dios y contra Él. ¿Por qué? Porque los había sacado de la esclavitud y ellos mejor preferían volver antes que seguir a Dios. Y entonces Dios fue que aquí se enojó y entonces vemos que ellos ninguno pasan. Entonces el pueblo aquí es un pueblo nuevo. Es un pueblo nuevo de Dios, es una generación nueva de Dios, con una mente ya diferente a sus padres que habían estado esclavizados y que y tenían pues ya otra mentalidad, venían ya contaminados de Egipto, de sus costumbres de Egipto, ellos ya venían contaminados. Entonces aquí vemos que Dios no los deja pasar, ¿por qué? Porque tenía que preparar al pueblo, tenía que enseñarle quién era Él, que era el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y también tenía que demostrarles quién eran ellos, ¿no? Que eran unos, que eran humanos y que eran todos pecadores. Y entonces todo eso, cuando Dios nos lleva nos saca de la esclavitud del pecado, pues nosotros nos lleva a un desierto y nos muestra que somos pecadores. Y nos muestra también que Él es Dios y que Él todo lo puede y que es un Dios todopoderoso. Y es lo que también Él quería hacer aquí con su gente. Quería mostrarles que Él era el Dios todopoderoso. Y aquí vemos que va a entrar una nueva generación, porque todos eran, yo creo, jóvenes, eran cuando mucho, la mayoría era de 40 años y los demás, todos los niños y adolescentes, pues eran gente que había nacido en el desierto, ahí alrededor ¿cómo se llama? Del Sinaí. Ahí había nacido toda esa gente y ya Moisés ya les había enseñado que existía un Dios. Y Dios les dio unas leyes, ¿para qué? Para enseñarles cómo se tenían que relacionar con Dios y con sus semejantes. Ya para enseñarles qué era lo bueno y lo malo.
Eso es lo que Dios les mostraba, es lo que Dios les mostró, es lo que Israel en su historia, que es del 1 al 5, es lo que les mostró y es lo que les dijo, el por qué sus padres habían muerto, porque no tuvieron fe, y por qué no habían entrado, incluso nadie entró, todos murieron, Moisés, Aarón y la hermana de Aarón. Entonces, el único que entró fue Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos fueron hombres de fe. Ahora vamos del 6, al 8. Aquí es a donde ya empieza la introducción a su discurso de Moisés. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Horeb es como si es Sinaí, es el monte de Sinaí. Dice, Jehová Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos y id al monte de Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte del valle, en el Neguey, junto a la costa del mar, y a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla, la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí la tierra prometida está, en todo este libro de Deuteronomio, está repetida 50 veces la tierra prometida, o sea, ¿por qué? Porque ya les pertenecía a ellos, pero no porque ellos la hubieran pagado o la hubieran trabajado, sino porque era un don de Dios que Dios para su pueblo, porque él quería que su pueblo, él quería tener un pueblo, y él quería un pueblo santo, un pueblo diferente. Incluso tenía que hacer todo esto porque Dios no iba a trasladar un pueblo malo y quitar a otros malos, porque Dios quería trasladar a un pueblo bueno, santo, para quitar a toda la maldad. Entonces, por eso también pasó todo esto al pueblo de Israel. Y así, entonces, vemos que aquí en esta introducción, él les está diciendo cómo van a vivir y cómo se van a relacionar con Dios. También vemos que, a ver si no hay algún versículo. Si vamos a Génesis 12:7, vemos que ahí fue a donde le prometió a Abraham, Dios a Abraham que les daría esa tierra. ¿Quién lo tiene y me lo lee, por favor? Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová y le había aparecido. Aquí es a donde Dios le da la promesa de que de la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos que ya desde ahí ya después se lo recuerda a Isaac y después a Jacob por esa promesa. Y aquí después de 400 años cumple aquí la promesa Jehová Dios, porque ya están del otro lado del río, o sea, ya están ya están para pasar todo el pueblo de Dios. Pero Moisés se está despidiendo del pueblo y a la vez recordándoles todo lo que Dios ha hecho con ellos, todas las bendiciones que han tenido y los milagros que han tenido. Ahora vamos a ver el nombramiento de jueces. Esto lo vemos, este nombramiento de jueces también les dice cómo se guíen, cómo porque un líder no puede soportar un peso tan grande como es juzgar a una sola persona, juzgar a toda una nación. Los israelitas eran ya
bastantes, y él pues era cansado, pero vamos a recordar cómo él hizo para, quién fue el que le dijo que pusiera otras personas a su ayuda. Fue su suegro. Vamos a Éxodo 18, del 13 al 27. El 13, aquí vemos que su suegro, ¿quién lo lee, por favor, para que tengamos uno? Yo me lo sé, pero leyéndolo otra vez, pues ya, nos va a quedar mejor. 13, bueno, yo se los leo, dice. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y sométete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos a las ordenanzas y a las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo con todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga sobre ti, y lo llevarán ellos contigo. Si tú hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí vemos cómo Moisés aconseja, cómo Jetro aconseja a Moisés que, y es cierto, cuando un pueblo es más grande, sus problemas son más grandes. Una sola persona es imposible gobernar a un pueblo tan grande. Si cuando es una iglesia grande, también es imposible para el pastor solo visitar a los enfermos o escucharles sus problemas y aconsejarles, o una familia grande también. Entonces vemos que crecen las dificultades, crecen los problemas, y que también hay que poner, pero como dijo aquí Jetro, hay que poner personas sabias, personas que sepan, personas que estén, que tengan buenos sentimientos, personas que sean temerosas de Dios. ¿Para qué? Para que no empiecen, no, pues mi comadre sí tiene la razón y tú no. Entonces, sino simplemente ser justos, no ver si es pobre o rico, o si es amigo o no es amigo, sino repartir la justicia conforme a la palabra de Dios, conforme lo dice aquí. Eso es lo que en el nombramiento es lo que les está aconsejando aquí Moisés al pueblo, a su pueblo nuevo, porque es una generación nueva. Es lo que les está diciendo. Entonces dice: en aquel tiempo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Pues sí, era imposible
desde la noche desde la mañana hasta la noche, pues sí era muy pesado, y diario iba a tener un desgaste físico y tal vez hasta espiritual, porque no se iba a relacionar con Dios como debería de relacionarse. Entonces, vemos aquí luego dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como la estrella del cielo en la multitud. O sea, ya era una nación grande, era una nación ya que aquí Moisés no los había contado, pero su nación era demasiado grande. Déjenme ver si no hay no hay. Entonces aquí vemos cómo Moisés los aconseja, les dice que nombren jueces, les dicen cómo se vayan relacionando con Dios. Y luego, ¿qué más dice? Jehová tu Dios de vuestros padres os haga mil. Aquí vemos, dice, desde el 10 dice: Jehová nuestro Dios nos ha multiplicado, y aquí hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Aquí les está recordando que Dios los va a multiplicar y además los va a bendecir. Dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? O sea, les está diciendo, ustedes solos no pueden llevar sus cargas, no pueden llevar las cargas de todos, sus molestias, de por qué se molestan, por qué están enojados, o nuestros pleitos, que a veces peleamos, ¿no? Luego dice: dadme de entre vosotros, de vuestros tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga en vuestros jefes. O sea, aquí les está diciendo cómo se ordenen, cómo se manejen, que pongan jefes por tribus, luego o sea, como ahorita nosotros que tenemos presidente, gobernadores, jueces, todo eso, pues es necesario. ¿Para qué? Para poder controlar una nación o un país. Dice: me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principios de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes, vosotros jefes de millares, centenares, de 50, de 100, gobernadores de vuestras tribus. Aquí lo hizo tal como su suegro le dijo cómo lo tenía que hacer. Dice: entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros a vuestros hermanos, juzgadlos justamente entre hombre y su hermano y el extranjero. O sea, que los juzguen sin tomar favoritismos, que los juzguen igual y que le den la razón a quien la tiene. Entonces dice, el 16 ya, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros hermanos, juzgar justamente entre hombres y hermanos y extranjeros. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuera difícil, traerla a mí y yo lo oiré. O sea, aquí está aconsejando a los líderes cómo manejen a su pueblo, a su nación, porque ellos son los que van a tomar la posesión, ya están por entrar. Dice: os mandé pues en aquel tiempo y todo lo que habéis de hacer. O sea, dice, todo eso hicieron, todo esto, pero yo quiero que vayamos a Primera de Juan para terminar esto, a Primera de Juan 1:17. ¿Quién me la lee, por favor? ¿Cómo? Ay, no, perdón, es Juan 1:17. Perdón, no es primera, es Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Bueno, pues entonces, entonces ellos se regían por medio de la ley, pero nosotros ya sabemos de dónde viene la gracia y ya sabemos en dónde está la verdad, en nuestro Señor Jesucristo, que es ahora al que tenemos que estar íntimamente relacionados con nuestro Señor Jesucristo, porque de Él viene la gracia y la verdad, de nuestro Señor Jesucristo. De Moisés solamente entregó la ley que Dios les dio. Y eso es todo. Gracias. ¿Algún comentario? ¿A quién se le atribuye este libro? ¿Cómo dice por título? Libro quinto de Moisés. ¿Verdad? Ahí se le atribuye. ¿De qué año estaremos hablando? 1410, 1495. Perdón, a mí se me olvidó, es 1407 y 1406. Por ahí va, 1406 o 10 por ahí, ¿verdad? ¿Qué significa? Fíjense, 1410. Estamos en el año 5799. 79. Ay, qué memoria. 5779. El año judío. Entonces, sí, este libro se escribió en 1410 y es el quinto libro de Moisés. Ahora, ¿cuándo escribió esto Moisés? Mientras transcurría el tiempo, mientras iba caminando, ¿o en qué momento lo escribió? Si tenía mucho trabajo, ¿no? Que el mismo suegro fue y le dijo, oye, te vas a volver loco. Pues, ¿en qué momento fue escribiendo todo esto? Yo creo que después de que puso los jueces. Ya estaba grande. Muy grande. Ayer nos dijeron, el sábado nos dijeron que un hombre de 92 años había transcrito parte de la Biblia, ¿no? El libro de Job, de 92 años. Entonces, este hombre ya era grande, cansado y mucho trabajo, y se dio tiempo para escribir 5 libros. ¿Qué significa Deuteronomio? La segunda ley, o las segundas palabras. ¿Por qué nos habla de la segunda ley? ¿A qué se refiere? ¿Qué está haciendo Moisés en esta ley? Un repaso. Y vamos a discernir lo que nos decía Juanita. Este es un segundo repaso de la ley. Versículo 1, ¿quién me lo lee? Perdón, el 2. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿El 3? Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. 40 años quiere decir que ya prácticamente la generación que no había creído ya había muerto, ¿verdad? Ya nada más quedaba ¿quién? Caleb y Josué. Entonces por eso es el segundo repaso. Prácticamente están a muy poco tiempo, 1 mes o 2 meses de entrar a la tierra prometida, a la muerte de Moisés, ¿verdad? Se está muriendo Moisés ya. Entonces le está recordando qué es lo que sucede. Y dice que a los 40 años, 11 jornadas, dice. Son 11 días. 11 días hay de camino desde donde salieron a la tierra prometida. Y ahí hicieron, la primer viaje hicieron 2 años. Cuando no creen, los regresa y son 38 años. Han cumplido 38 años, más los 2 años primeros. Cuando no quisieron entrar ya son los 40.
¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, fíjate, 11 días nada más de un lado a otro. La tenían ganada, ¿eh? 11 días caminando, 2 millones de gentes para entrar a la tierra prometida. Y no creyeron. Y entonces fueron 38 años por no haber creído para atrás. Ahora, ¿qué hicieron en esos 11 años? No, en esos 2 años primero. Y luego 38 años están dándole vuelta ahí en la región de Pachuquilla, alrededor de todos lados, Real del Monte y vuelta a Pachuca. ¿Sí? Ahora, dice hay una parte donde dice que ya tenían mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿En el 5? ¿Quién me lo lee? De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ¿me lees el 6? Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Cuando la primera vez en el monte se les dio las tablas, algunas personas estudios dicen que estuvieron un año completo ahí, entonces que ya era tiempo de cambiar, ¿verdad? De caminar. Dice que, y comienza a recordar Moisés lo que le dijo Dios desde el versículo 8, ¿no? Mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla, a su descendencia. Eso es lo que les dijo Dios la primera vez. ¿Se acuerdan? Sí. Dijo, vayan a la tierra. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Más adelante Moisés va a enseñar qué hicieron, mandaron a los espías y todo eso. Recuerden que estamos casi a un mes de que muera Moisés, ¿verdad? Entonces, está haciendo un recordatorio. Por eso es las segundas palabras o la segunda ley. Es un recordatorio. Y aquí viene algo muy interesante. En el nombramiento de los jueces. ¿Hizo bien Moisés en nombrar jueces o no hizo bien? Sí. Vámonos a Éxodo. ¿Nos llevaste a Éxodo? Vámonos rápidamente. Éxodo 18, ¿qué? Éxodo 18, 13 al 27. ¿Creen que ustedes que Moisés cometió algún error Sí. en este nombramiento? ¿Éxodo qué? 13, 18. 13 al 28. No, Éxodo 18, del 13 al 27. Exacto. ¿Me lees, Carmen? Donde el suegro va y le dice, El 14. El 14 dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? ahí tantito. Llega Jetro, su suegro. ¿Cómo era el carácter de Jetro? ¿A qué venía? ¿Por qué lo buscaba? Porque había dejado a la esposa. Pero recuerdan que llegó y le dijo, ¿por qué me has robado mis ídolos? No, ese es otro, ¿eh? Es Labán. Entonces llega Jetro y le trae a la esposa y a los hijos. Y le da un consejo. ¿Cuál fue el consejo? Pongo delegar. Llega Jetro y Dios se lo mandó a Moisés. ¿En dónde dice? Bueno, no dice. Vamos a ver qué dice el 15 y 16. 15 y 16. Uh-huh. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Declaro lo que Dios me dijo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Quiere decir que todo era, la línea la tenía Dios, la orden la tenía Dios. Yo nada más declaro lo que Dios me dijo. Entonces, Moisés tenía una relación muy íntima con él.
Ahora, el 18, 19. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Me puedes leer otra vez el 19? Sí. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿De quién oía la voz Moisés? ¿Y ahorita de quién la está escuchando? ¿De quién la escucha? Del suegro. Oye mi voz. Oye mi consejo. ¿Pero quién era el que aconsejaba a Moisés? Dios mismo, ¿verdad? Parece que el consejo es muy bueno. Oye mi voz y Dios estará contigo. ¿Qué no estaba Dios con Moisés? Entonces, ¿por qué le dice eso? ¿El siguiente, Carmen? No, pero bueno, yo entiendo aquí en este 19 que dijo, Dios estará contigo y tú te someterás a Dios, o sea que Él tenga más relación con Dios. Tú sometes los asuntos a Dios, está bien. Ajá. Pero hoy dice, oye mi voz. ¿Verdad? ¿Qué tenía que hacer él? Consultar a Dios. Siempre lo consultaba. Ese no era su problema. Pero iba a tener más tiempo. Bueno, es lo que le está diciendo el suegro. Ahora, bueno, vamos a resumir esto. De ese grupo, ¿qué sale ese grupo? ¿Quiénes son los que en el Nuevo Testamento forman ese grupo? ¿Quién? ¿Y quién mata a Jesús? Ellos. O sea, de esta línea son los que están en contra de Jesús. La pregunta sería, ¿Dios se lo dijo a Moisés que sí? ¿En dónde está? Bueno, pero vamos para adelante. No se lo dijo, pero lo aprobó porque... ¿A dónde está? Vamos para adelante. Nos quedamos en el 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso es lo que hacía, esa era su chamba, no tenía que decirle, ¿verdad? ¿Al 21? Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí viene la clave, el siguiente. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Parece que es correcto lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Parece que es correcto. Lo está haciendo con... Si Dios te lo mandare, si Dios... Ahora el siguiente. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. ¿Y en dónde consultó a Dios? Parece una cosa buena. ¿Así trabaja el diablo? Parece que es bueno, pero nunca consultó a Dios. ¿Le quitó carga? Sí, claro. Pues no creo, porque se murió. Pero eso fue por Miren, que él era de... el detalle está que era buena la propuesta. El detalle está que dice, escucha mi voz. Escúchame. Él no tenía por qué escuchar otras voces, sino nada más la de Dios. Él tenía una intimidad increíble con Dios. Jesús, ¿tenía uno que aconsejarle a Jesús? Yo hago la voluntad de mi Padre, no hago otra voluntad. O sea, no me vengas a decir qué es lo que tenga que hacer, porque si no quiere decir que mi Padre no sabe lo que tiene que hacer. Si Dios no se lo ordenó directamente, no tenía él por qué hacerlo. Parece que era buena,
parece que es bueno, pero Moisés tenía la capacidad para eso y más, porque Dios se la había dado. La prueba está que ese grupo es formado y ese que es el que manda a matar a Jesús, el Sanedrín. De ahí se forma. Y de ahí vienen otros problemas. De ahí el pueblo quiere luego jueces y luego reyes y exige otras cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, esto tiene dos opiniones. Una, ¿por qué lo dice, lo describe Moisés en su segunda, antes de morir? ¿Por qué lo describe este pasaje? Como si estuviera diciendo, esto fue un error, ¿eh? Una advertencia. ¿Mandé? Como una advertencia. Porque en el momento que formó el Sanedrín se pudo ir en contra, decimos el Sanedrín, ¿verdad? Pero el grupo de gentes se va en contra del líder. Eso pasa en algunos lugares. De repente se les da autoridad a mucha gente y esa gente se levanta y ya no están de acuerdo con el líder y comienzan a hablar y se van y eso. Y se acaban las iglesias, ¿eh? La clave está en esto. El suegro le dijo, oye mi voz. Y luego, consulta a Dios. Como si el suegro le dijera, mira Dios, a ti te falta esto. No estás viendo esta situación, ¿eh? Como si estuviera poniéndose en el lugar de Dios, ¿eh? Pero en el 23 dice, si hicieres. ¿Cómo? ¿Me lo lees? Dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, o sea... Pero ¿cuál fue el 24? Hizo todo lo que el suegro le dijo. En ningún momento dijo, fui y consultó a Dios y Dios le dijo, me parece bien. ¿Se acuerdan de las mujeres que no tenían herencia? Que no había varones en la familia, había mujeres, y entonces las mujeres, no se les daba la herencia a los hombres, a las mujeres. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Sí. ¿Qué hizo Moisés? Déjame consultar a Dios. Consultó a Dios y a Dios le pareció bueno. Pero dice, consultó a Dios. Ese es el detalle, que todo lo que tenemos que hacer es consultarlo a Dios. Si un consejo te dan, tú consultas a Dios. Yo creo que seguramente lo hizo, ¿no? A mí personalmente me parece que este es un principio de organización, ¿cierto? A mí me parece. Parece bueno. Pero es como un principio que rige, ¿no? Pero mira, la clave es esta. Si decía Moisés, yo consulto todo con Dios y Dios me dice que haga. O sea, tenía una relación. Si llega el suegro y dice, oye, a ti te falta esto. Consultarlo con Dios. ¿Le faltaba? ¿Que Dios no tenía la capacidad para saberlo? ¿Que Dios no era su pueblo y lo estaba organizando? ¿Que Dios no le estaba dando leyes, ordenanzas y mandamientos? ¿O Dios no tendría la capacidad para organizarlo? Pero también pensemos que también Dios habla a través de los médicos, ¿no? Voy de acuerdo. ¿No? Por eso pienso que era un principio. Por eso le digo, son dos opiniones. Cuando yo lo leí, yo me quedé pensando, si Dios estaba organizando un pueblo, si yo estoy organizando un pueblo y yo soy Dios, bueno, y tengo toda la capacidad del mundo, organizo el universo, ¿me faltaría ese detalle? Yo creo que Dios también nos da capacidad para pensar, ay, me hace falta esto, voy a orar. Todos los días Moisés hablaba con Dios. Pero Dios siempre tiene un propósito en todo y a lo mejor hizo el Sanedrín porque quería que se cumpliera la profecía de cuando viniera Jesús. Ya vamos a ver más adelante cuando le piden jueces. Dice, ¿por qué me pides jueces? No, reyes. Reyes. ¿Por qué? Y sí los pone. Queremos reyes. ¿Pero por qué me pones reyes? Y sí los pone. Tráele, va. Como cuando el pueblo tenía ganas de carne, ¿recuerdan? Sí. Queremos carne. Dijo, ay, esas son sus palabras, atásquense. Ahí va. Dice que hasta que la vomitaran. Cuando querían la carta de divorcio. Cuando querían. Entonces, sí, Juanito,
aquí, perdón, nada más déjame. Son dos opciones. Una, parece que es bueno, como dice Laura, porque es organización. Y la otra es que no tengo yo la capacidad de ver. ¿Me tienes que decir qué? ¿O tiene que venir tu suegro a decirme qué me faltó para organizar a mi pueblo? No me consultaste, Moisés, porque en ningún momento se ve, o no sé si tengas otra versión, donde lo consulta. ¿Se acuerdan cuando perdió la guerra contra el pueblo más pequeño, Jai? Josué. No me consultaste. Es que le aconsejaron que no llevara mucha gente. Entonces ahí está. Le aconsejaron. Y la propuesta cuando no se consulta a Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Acaso veniste a consultarme? ¿Acaso? ¿Por qué mataste a 3,000 o 30,000 hombres, Señor? Somos tu pueblo. ¿Acaso me consultaste? O sea, lo que parece bueno, yo también siempre creí eso, la organización, muy bien. A pesar de que eran hombres de virtud. Son hombres excelentes, pero no hubo una consulta con Dios. En el 19, Éxodo 18 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Yo te aconsejaré. Oye mi voz. El suegro le dice a Moisés, ¿o no? Oye ahora mi voz. Y si nos vamos al 18 de Éxodo, Jetro era un sacerdote, pero de María. Marianita. Venía de allá. Entonces, llega aquí y es muy inteligente, de hecho lo reconocen hasta en el Corán, estaba leyendo un poco de él. Y dice que llega y hace holocaustos en el 12, dice Dios, ¿no? Entonces aquí sí es interesante como a lo mejor estudiar y analizar y todo, porque cuando le dice, hazle caso a Dios, Dios te va a ver a qué Dios se está refiriendo, a su Dios o al Dios de Moisés. Sí, por eso son puntos muy sensibles. Y además termina todo el relajo y se va. Ya se va. Y parece que hizo bueno. Es como el diablo le dijo a Eva, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo a Eva? Serás como Dios. O sea, parece que es bueno. Si Dios te dijo que todo tomara. El diablo es muy sutil. Y aparentemente las cosas son buenas. O sea, en la práctica dirías, pues sí, me quito presiones, ¿ah? Voy a buscar hombres. Pero cuando le dice, oye mi voz, la única voz que Moisés debería de oír es la de Dios. Ninguna otra voz. La única voz que tú debes de oír es la de Dios. Cuando el diablo viene y va a tentar a Jesús, que le habla para que escuche la voz del diablo, a través de la voz. Y Jesús decía, yo nada más hago la voluntad de mi Padre. O sea, yo no escucho otra voz, yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Qué le dijo Pilatos? Dime, ¿quién eres? Yo tengo el poder para librarte, ahorita te libro de esto, nada más dime quién eres. Si tú no tienes poder para mí, porque si yo le pidiera a mi reino mandaría un ejército. O sea, tú no tienes poder, yo doy mi vida, tú no tienes poder sobre mí. Pero ¿por qué entonces Dios permitió que Moisés delegara responsabilidades? Lo vamos a ir descubriendo más adelante. Estamos en el capítulo 1, versículo 18. Vamos, pero fíjense, si está hablando Moisés de una segunda ley, de una ordenanza, ¿por qué pone esto? ¿Por qué? Porque Él lo hizo, Él nos está enseñando a cómo van a vivir la ¿Lo hizo por error generación. o porque lo hagan? ¿Vale? ¿Lo está mostrando por error o porque lo hagan? No, yo creo que a él personalmente le conviene. Vamos a ver más adelante las rebeliones que tiene Moisés contra Moisés. Y las va a nombrar más adelante en el libro de Deuteronomio.
no me acuerdo, la rebelión de Coré, contra él se rebelan, contra Moisés se rebelan. Contra Moisés, Aarón y Dios. Entonces, ¿de dónde vienen esas rebeliones? Entonces, esto nada más queda como introducción para que vean que hay que entrar a la profundidad de la palabra. Al fin que la verdad y la gracia vienen de nosotros. Así es. Vamos. Aquí en Éxodo, Sí. Éxodo 18, antes, en el 7 dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. O sea, sí está actuando. Reconoce. Y después le dice, ahora escúchame a mí. Ahora escúchame. ¿El diablo reconoce a Jesús? Sí. Le dijo, eres tú el hijo de Dios vivo, ¿no? El diablo reconoce. Él también reconoce. Pero la raíz de Jetro, sacerdote madianita. Fíjense, cuando el diablo le dice a Jesús, ¿qué traes contra mi Hijo de Dios Altísimo? ¿Lo está reconociendo? Sí. Y Jesús le dice, cállate. O sea, yo no te voy a recibir nada de ti, ni siquiera honores de ti. O sea, no, con el diablo no hay pacto. ¿Qué hace Jetro? Astutamente, y él dice, pues, es el Dios Altísimo. Ahora escucha mi voz. Ahora vas a escuchar mi voz. Cuando le dice, escucha mi voz, no tenía por qué, si fuera de buena voluntad, dice, escucha la voz de Dios. Sigue consultando a Dios. Lo que estás haciendo es maravilloso. Sí le dice, pero escucha mi voz. Sí le dice que escuche su voz y que Dios sea el que lo guíe. Adelante, Juanito. Yo creo que en nuestros tiempos, a un empresario, si alguien le propone una propuesta y le dice, oye, debes de hacer esto, debe de ver el empresario que si es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque aquí Moisés debió de haber consultado a Dios. Cuando no se consulta a Dios, hay pérdida. Escucha mi voz. Eso es la clave. Sí, y le dice, escucha mi voz y Dios estará contigo. Nunca Dios, le dijo, escucha a Dios y yo estaré contigo. así, no tiene, escucha mi voz. No tenía por qué decirle eso. Y no, en ningún momento dice que Moisés consulta a Dios. Esa versión que me pides dice, si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Entonces Moisés lo hizo así, lo puso en práctica porque así Dios lo ordena. ¿Y por qué dice qué? O sea, lo puso en práctica lo que Jetro le había dicho. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, o sea, le dio dos cosas, ¿no? Yo te aconsejo esto, y si Dios así lo ordena, entonces Moisés hizo así y puso en práctica, escogió a los hombres capaces, como él le había dicho, hombres sabios que tengan temor de Dios. Pero, ¿consultó a Dios? Bueno, dice que le hizo caso al suegro. En las dos acciones que Le hizo caso al suegro, pero no dice consultó a Dios. O sea, sí le hizo caso. Pero yo lo puedo entender que ¿puede ser? Que le dio las dos acciones. Mira, yo te recomiendo esto, y si Dios así te lo ordena, son las dos, ¿no? Entonces dice, le hizo caso al suegro. Yo puedo entender que una, porque le estaba dando ese consejo de administración, y otra, porque le pidió que lo hizo a Dios, aunque específicamente no está. No lo dice. Bueno, esos son los dos puntos de vista, ¿verdad? La clave está en que busquemos qué pasa después.
las consecuencias, los beneficios y las consecuencias, que lo vamos a ir descubriendo después. Ahorita nada más es Es la introducción. ¿Sale? Sí, porque en el 23 dice, y el dicho me pareció bien. Claro, le dijo, pues está bien, me quito de broncas, ¿no? Me quito de problemas. Como un sacerdote madianita, adorador de otros dioses, vino y puso el ejemplo. En la traducción lenguaje actual, en el 23, dice, así va a leer 23 y 24, que está interesante. Dice, si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Y en el 24 dice, Moisés siguió el consejo de su suegro. Me llama la atención porque dice, hazlo si Dios te lo ordena, ¿no? Y después remata, oyó el consejo del suegro, ya no esperó a que Dios... Está interesante. ¿Por qué? El punto es, ¿por qué no dice, y Moisés consultó a Dios, como en otros casos? ¿Verdad? Y Dios consultó, y a Dios le pareció bueno, como en el caso el ejemplo que les puse de la herencia, ¿no? El suegro le decía Que la herencia. Aquí dice Moisés en su frustración perdió de vista el hecho de que era Dios quien estaba soportando a Israel, porque él decía que ya estaba muy cansado. Dice Moisés era el líder nombrado por Dios y no necesitaba ninguna junta ni comité, o sea, de los jueces. Se equivocó en aquella ocasión y fue un error que varias generaciones después conduciría a la crucifixión de Cristo. Y Moisés hizo mención aquí de dicha equivocación. Muy pocas personas destacarían sus fallos, pero Moisés las reconoció. Dijo que al principio le había parecido una medida muy buena, pero no resultó y causó muchas dificultades. Ese es el punto. Los puntos finos, acuérdense que el diablo es sensual y parece que nos dice, eso es bueno, pero necesitamos consultar la palabra de Dios. Como cuando alguien te dice, el Señor me dijo que te va a bendecir esta mañana. Parece bueno, ¿eh? Si es que tú cruzas la calle de aquí a allá. Parece fácil. O sea, sin consultarla la cruzo, ¿eh? Le creo la palabra de Dios, pero Dios no me lo dijo. No me dijo que cruzara la calle. Pero es una bendición, pero Dios no me lo dijo. Entonces, estamos entrando en terrenos donde tenemos que discernir. Discernir. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro? que me tocó en el nombramiento de los jueces. La introducción nada más. Dice en el versículo 13 de capítulo 1 de Deuteronomio, Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. el 14, por favor. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Bueno, ¿a todos les pareció bueno o no? A todo el mundo le pareció bueno. Y no hagas distinción de personas. Y versículo 18 terminó Juanita con, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Os mandé todo lo que habéis de hacer. ¿Ahí terminamos? Sí. ¿Quién le toca del 18 en adelante? Bueno, viene muy interesante del 18 en adelante, si alguien se quiere apuntar, está libre. ¿No hay nadie? ¿Te refieres a este mismo capítulo? Sí, del 18 al final. O sea, de 19 a 33. Ajá. O sea, mañana. Mañana. Si alguien quiere, adelante, ¿va? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te pedimos que nos des
sabiduría en este libro, Señor. Que seas tú el que nos hables, Padre, a través de tu palabra, a través del conocimiento de las personas que se preparan y están aquí. Te pedimos que traigas revelaciones a sus vidas de tu palabra. Que este libro lo podamos escudriñar en la profundidad de tu sabiduría, Señor. Permítenos, Señor, tomar de tus tesoros. En el nombre de Cristo.